Caminar por estos túneles me parece escalofriante e inquietante. Observar estas estructuras como ingeniera es irreal. Solo suponemos que lo que vemos es apenas la punta del iceberg. 1940. Hitler por fin conquista una parte de Gran Bretaña. Un archipiélago en el Canal de la Mancha cae bajo el régimen alemán. Una tierra que se caracterizaba por la pintoresca y ondulante campiña inglesa sería completamente transformada por el hormigón nazi. 20.000 toneladas de hormigón y acero todos los meses. Una isla en particular quedaría irremediablemente marcada por la implacable obsesión de Hitler. La isla de Guernsey es transformada en una fortaleza inexpugnable. Hitler estaba defendiendo una isla como si él fuera a atacarla. Pero, ¿con qué fin? ¿Por qué el Tercer Reich invertiría tantos recursos en fortificar una isla tan insignificante? ¿Fue un simple intento de mantener una fuerte presencia en la ocupación de Gran Bretaña? ¿O había algo más que protegían los nazis? ¿Qué planeaba Hitler en este sitio? ...1940... Hitler empieza la conquista de Gran Bretaña. Sería el país que inesperadamente representaría el mayor desafío. Inglaterra era el país que le aludía. Estaban solos. Los franceses se rindieron, todos se rindieron. Estados Unidos no estaba en la guerra. Este era el único país que se le oponía. Incluso bajo un ataque continuo, Gran Bretaña defiende firmemente sus fronteras, negándose a ceder terreno o rendirse. Con una pequeña excepción, las islas del Canal. Guernsey es una isla pintoresca y bucólica frente a la costa francesa en el Canal de la Mancha. Tranquila y sosegada. ¿Qué podría ser más británico que la ondulada campiña de las islas del Canal? Las tabernas y las sinuosas calles son la quinta esencia de Gran Bretaña. Hermosa campiña rodeada por los mares, las islas del Canal y luego estas enormes estructuras de hormigón casi donde quiera que mires. No puedes visitar la isla de Guernsey sin notar la presencia nazi. Aún hoy es visible en todas partes. La isla está llena de búnkeres y restos de naves antiaéreas, fortines de ametralladoras y torres de observación. Esto era realmente una fortaleza nazi. Ahora, la isla ha descendido en el pináculo de la fortaleza alemana, o Festung, en términos nazis. Los materiales requeridos para ello, la coordinación necesaria para disponer de la mano de obra y hacer estas estructuras en tan poco tiempo, hacen que sea muy difícil comprender la magnitud de esta operación. El 20 de junio, la isla de Guernsey es parcialmente evacuada y completamente desmilitarizada. Solo 10 días después, comienza la ocupación. Mucho antes de la conmoción y el pavor estadounidense, existió la guerra relámpago. Hubo ataques por tierra, mar y aire. La artillería, infantería y caballería atacaban al mismo tiempo. Los británicos observaron cómo la guerra relámpago hizo que Francia y los Países Bajos se rindieran de forma rápida y fácil. Sabían muy bien que ese terreno no tenía valor para la causa aliada. Guernsey y los canales eran simbólicos, pero no estratégicos. Sí, estaban un poco más cerca de Gran Bretaña que de Francia, pero de forma gradual y era irrelevante. Y por desgracia, las islas del Canal se regalaron. Las dejaron desprotegidas para que los nazis las invadieran. Los alemanes pierden poco tiempo transformando estas tranquilas islas en parte del universo alemán. Al principio, adoptando un enfoque moderado de potencia, instalan comunidades locales, reconstruyen las carreteras y cambian de qué lado conducen. Cambian la zona horaria y la moneda y prohíben la radio británica como medio de introducir la cultura alemana a los antiguos ciudadanos británicos de la isla. Los alemanes llegaron a la isla y de repente la isla dejó de ser una democracia para ser ocupada por una dictadura fascista. Y por supuesto, las obras comenzaron casi de inmediato. Hitler supervisaba de cerca y personalmente para asegurarse de que la transformación de Guernsey encajara exactamente con su visión para el resto de Europa y el resto del mundo. Con poca resistencia, Hitler ahora ve a Guernsey como el modelo de ocupación, pero su visión para la isla va más allá de lo que nadie podría haber previsto. En cuanto a las grandes fortificaciones construidas, la cantidad que se encontraba en la isla era increíble. Había más de 900 grandes estructuras y además de eso, había fortificaciones más pequeñas que se construyeron para
posiciones tipo línea de trinchera. Hitler siempre vio estas fortificaciones como signo de fuerza, de poder. Los nazis estaban muy involucrados con el simbolismo y no construirían fortificaciones para luego derribarlas. Para él, nada era demasiado. Quería asegurarse que las mejores estructuras con la mejor ingeniería estuvieran disponibles en Guernsey. No estaba dispuesto a construir estructuras que potencialmente se derrumbarían por algún error. No estaba dispuesto a correr ese riesgo. Se involucró la organización Todt. Solo un año tras la invasión total, Hitler le encargaría a la organización Todt que asumiera la construcción de unos 200 puntos fuertes en Guernsey, ahora con el nombre en clave de Gustav. Desde la Gran Muralla China hasta las pirámides, el mundo no ha visto una organización con este tipo de historial. Son los que construyeron las autopistas, la línea Sigfrido, la muralla del Atlántico. Era notable lo que hacía esta organización. Eran los hombres y, más importante, el material para construir la visión de Hitler de un Reich de los 1000 años. Esta era la guerra que estaba sucediendo en un territorio enorme en toda Europa. Así que optar por promover la organización Todt en Guernsey era algo muy importante. La idea de que podían construir fortificaciones en un radio de 2.600 kilómetros desde Noruega al norte de España es inimaginable. Pero lo hicieron, y lo hicieron rápido, mientras estaban en guerra. Hitler tenía grandes planes para este lugar. Hitler determina que las islas no son defendidas adecuadamente. Ordena más hombres, más tanques y que se construyan más defensas. La isla es tan importante que al inspector de las fortalezas occidentales se le encarga la supervisión directa de la fortificación y la presentación de informes quincenales sobre los progresos. Su principal preocupación era hacer lo que Hitler quisiera. Hitler autorizaba un presupuesto ilimitado. Si necesitaban cierta cantidad de toneladas de hormigón, él simplemente las aprobaba. Si necesitaban ciertas toneladas de acero, aprobadas. Y cuando Guernsey tenía el material para enviarlo a través del canal, pero la Marina Británica lo controlaba, también se aprobaba y se hacía. Estoy segura de que se cuestionaron si todo eso era necesario, pero al mismo tiempo también estoy segura de que tenían esa curiosidad tecnológica por sí mismos. Al construir estructuras hoy día se busca eficiencia en la construcción. Al observar las estructuras que construyeron, no les importaba la economía, no era relevante. Sin importar el costo, hacían todo lo posible por construirlas. Hitler autoriza los planes con la expectativa de construir una fortaleza inexpugnable en 14 meses. Y si fueras a hacer eso, no sucedería de la noche a la mañana. No puedo imaginar cómo lo hicieron sin las herramientas que tenemos hoy. Parece insondable. ¿Por qué los nazis se esforzarían tanto en algo que los británicos abandonaron? ¿Qué secretos esconde esta fortaleza de la isla? ¿Y qué nos dirá sobre los oscuros planes que tenían los nazis? Aunque Alemania ha conquistado con éxito gran parte de Europa Occidental, Gran Bretaña se niega a rendirse. La guerra relámpago contra Inglaterra comienza. En medio, una antigua y pequeña isla británica es reformada por los alemanes para transformarla en una fortaleza inexpugnable, utilizando mucha mano de obra y materiales. Habiendo ganado tal fortaleza en Guernsey, se puede entender la instalación de algunas estructuras defensivas para ayudar a proteger la isla y evitar ser invadidos. 65 kilómetros cuadrados. Se podía esperar algunas fortificaciones, un nido de ametralladoras, algunas minas o tal vez algunas baterías cerca del puerto. Pero no se preveía las posiciones defensivas alrededor de toda la isla, el número de tropas, el radar, la radio, las comunicaciones que tenían allí. Las islas son tan pequeñas y pobres en recursos que no las usarías para transportar la maquinaria de guerra nazi por todo el continente europeo. Estratégicamente, no tiene sentido. No olvidemos que este territorio no es estratégicamente importante para los británicos. Así que nos preguntamos por qué Hitler lo necesitaba y sentía que era tan importante para sus planes apropiarse de Guernsey. Debía haber algo más. Con 16.000 trabajadores que supervisan 20.000 toneladas de acero y hormigón siendo vertido y erigido cada mes, Guernsey se convierte en una de las islas más fortificadas en la Tierra en poco más de un año. Como si Hitler necesitara una isla como fortaleza. 12.000 soldados alemanes llegan a la isla. Miles de trabajadores forzados llegan a la isla. De repente ya no es tu isla. Se vuelve una sensación muy germánica. La organización Todt incorpora una asombrosa cantidad de trabajadores forzados, más de 16.000, y establece un ritmo mortal en la construcción.
La cantidad de trabajadores incorporados fue más o menos un trabajador por cada 3 residentes. El trabajo forzado fue algo en lo que siempre se basaron los nazis. Era su forma de actuar en todas partes. Los obreros solo hicieron lo que tenían que hacer para seguir con su vida y trabajaron sin piedad. La enorme carga de trabajo, trabajar sin descanso a pesar del clima, eran condiciones brutales. Como parte del plan de Hitler para esta isla y la forma en que iba a lograrlo, se necesitarían 20.000 toneladas de hormigón y acero siendo erigidos todos los meses. Eso es lo que se necesitaría para construir, por ejemplo, un estadio deportivo en una gran ciudad. Es una cantidad enorme de hormigón y es poco realista ponerlo en una isla de 65 kilómetros cuadrados. Pensemos en el tiempo que se tarda hoy en día. No hablamos de meses, hablamos de años. Pero, ¿fue la fortificación de la isla una estrategia o un producto de la paranoia y obsesión de Hitler con poseer lo que una vez fue territorio británico? Mientras las bombas alemanas caen sobre Londres, Hitler ve amenazado su modelo de ocupación de las islas británicas del Canal y no lo permitirá. Al principio, cuando todo iba bien para Hitler, planeaba invadir Gran Bretaña, pero el curso de la guerra empezó a cambiar y Hitler debió ponerse nervioso. Así que Hitler debió asumir que en algún momento los británicos regresarían a Guernsey para recuperarla. Entonces hizo planes para ello. Hitler convirtió la isla en una fortaleza inexpugnable. No se podía caminar más de 5 metros antes de chocar en algún tipo de armamento o algún tipo de valla o poste. Literalmente había línea tras línea de defensa, artillería pesada, fortines, ametralladoras de tiro rápido MG-42, soldados por toda la isla, todos ellos mirando hacia afuera, esperando por los barcos. Y ahí fue cuando realmente se puso en marcha la siguiente fase de sus planes en Guernsey. Previniendo que los británicos reclamaran lo que una vez fue suyo, Hitler asegura el perímetro de Guernsey y empieza por las torres de observación que vigilarían el horizonte en caso de un ataque inminente. De repente se erigieron estas grandes torres de observación con estas finas hendiduras a su alrededor como si hubieran sido construidas por extraterrestres. Parecían muy futuristas, muy bizarras en cuanto a su forma y por tanto inquietantes, y se destacaban con evidente contraste en un campo barrido por el viento además de su gran tamaño. Estas torres fueron construidas porque se necesitaba ver un radio determinado y así obtener un perímetro de la isla, pero estas torres son enormes. Si hoy en día la intención de esas estructuras fuera solo para triangular, serían estructuras muy delgadas y eficientes, tal vez de acero u otro material. Pero como estaban bajo posibles ataques, debían ser de hormigón muy grueso para poder resistir bombardeos y artillería. Así que las consideraciones del diseño en un escenario de guerra eran diferentes de lo que se construiría hoy. El plan original era construir torres de observación alrededor de la costa de Guernsey para poder detectar y triangular la exacta posición de los buques que se aproximaban. Las torres eran diseñadas para trabajar en parejas. Los soldados que estaban en el interior de las torres detectaban un barco enemigo, que era lo que los alemanes temían que se aproximara, y triangulaban la posición para que la artillería atacara a esos barcos con precisión milimétrica. La triangulación es una herramienta muy importante usada en la guerra para identificar dónde estaba un barco y a dónde podría ir. MP3 avisaría dónde estaba el barco en el océano e identificaría su velocidad y dirección. Transmitiría esa información a MP4, que tendría datos similares, y luego utilizaría trigonometría muy simple y sugeriría a dónde podía ir y cuánto tiempo tardaría en llegar. Y una vez que triangulaban esa posición, el mensaje debía enviarse a un centro de mando donde podrían tomar una decisión sobre cómo iban a confrontarlo. Estas torres de observación fueron extremadamente fortificadas porque la destrucción de una torre habría significado que su triangulación hubiera sido completamente errada. Pero la otra cuestión es el sistema de comunicación. Era una isla rural y soñolienta de antaño. Construyeron un sistema de comunicación para poder comunicarse con las personas en el búnker. Cada torre de observación podía comunicarse con las personas en la costa, así que era un proyecto muy elaborado. Entonces, para una isla de tan solo 65 kilómetros, 6 torres de observación de ese gran tamaño habría sido exagerado. Pero creo que una de las cosas más importantes que debemos recordar es que Hitler estaba defendiendo una isla como si él fuera a atacarla. Hitler prohibió a toda costa abandonar la isla de Guernsey. Y, con la amenaza de invasión sintiéndose cada vez más real, consideró que la triangulación que se hacía desde las torres de observación era un poco primitiva. No se hacía con la suficiente rapidez. Se dieron cuenta de que simplemente avistando desde las torres en medio del mal tiempo en el canal nunca sería suficiente.
La siguiente fase fue actualizar e instalar sistemas estereoscópicos que podrían funcionar de forma mucho más precisa y eficaz para defenderse de cualquier buque que se aproximara. Pero Hitler no corre riesgos. Si el enemigo llega a las playas de Guernsey, encontraría mecanismos masivos de defensa, campos de minas, alambre de púas y trincheras con soldados alemanes. Además de todas las estructuras de fortificación que se construyeron, también debían llevar todas las armas y el armamento que usarían, toda la munición que Hitler creía necesaria para defender esa isla. Debían llevar el armamento e instalarlo en todos los puntos de la isla. Y algunas de estas armas no estaban en pequeñas cajas que podían llevar en la parte trasera de un remolque hacia los acantilados. Eran armas enormes. Otra vez la logística. Todos los planes de Hitler en Guernsey parecían difíciles y problemáticos, pero insistía en llevarlos a cabo. Las torres de observación y las defensas de la fortaleza de Hitler prácticamente garantizaban que los británicos nunca echarían el ancla en Guernsey. Pero los alemanes no corrían riesgos con el premio nazi. También vigilaban el cielo. Con lo que empezaron los alemanes, se volvió completamente obsoleto muy rápido. La triangulación manual es algo primitivo, requiere matemáticas, tiempo y es especulativo. Ese barco podría cambiar mientras se realizan los cálculos y se transmite la información. Pero los alemanes llevaron el mejor sistema de radar disponible en el mercado, el sistema Freya. En MP3, los alemanes instalaron un sistema de radar Freya, que era mucho más avanzado que los sistemas de radar que los británicos tenían en ese momento. Y tenía una tecnología llamada IFF o Sistema de Identificación Amigo-Enemigo que permitía no solo detectar un objeto, sino también identificar si era un enemigo o un amigo. Así que Hitler tomó una decisión proactiva: invertir en Guernsey una vez más. Se suponía que tenía un alcance de 161 kilómetros. Este sistema podía detectar cualquier barco o avión aproximándose a un largo radio para hacer sonar la alarma, advertir a los soldados, ponerlos en posición y luego, tan pronto el barco entrara en el rango de las grandes armas, empezarían a atacar. Estos sistemas de radar Freya eran tecnología de punta. No todos estaban alrededor del imperio nazi. Siempre existe el riesgo de desplegar cualquier tecnología avanzada, máquina Enigma o sistema de radar Freya. Si la posición defensiva es invadida, el enemigo se apoderaría de la tecnología y aplicaría ingeniería inversa para tener casi instantáneamente lo que pudo haber llevado años en desarrollar a los equipos de científicos de gran carga financiera. Se podría pensar que todo sistema de radar Freya, toda máquina Enigma, toda tecnología avanzada debería estar a lo largo de la costa principal francesa, donde se anticiparía el día D, el desembarco de los aliados. Las fuerzas armadas alemanas se pusieron serias. Los localizadores y radares debían pasarse a la batería Dolman, trincheras y pozos de artillería con 4 cañones de 220 milímetros, cada uno con un alcance de 22 kilómetros. Cada vez que los británicos decidieran atacar Guernsey, Hitler pretendía contraatacar con la batería Dolman, una capacidad de potencia fenomenal que haría explotar a los barcos británicos fuera del agua. La potencia que tenía la batería Dolman era bastante fenomenal. Tenía 4 cañones de 220 milímetros con un alcance de aproximadamente 22 kilómetros cada uno. Para ponerlo en perspectiva, es una 1/10 parte del camino a Gran Bretaña continental. Podrían controlar 360 grados alrededor de la isla. Cualquier barco o nave de desembarco que se aproximara estaría bajo un aluvión de fuego. Había muy pocos barcos que tuvieran armas con el alcance que tenía la batería Dolman, lo que le habría dado a Hitler una gran ventaja defendiendo esta isla. Cuando se disparan estas armas hay una gran cantidad de energía para impulsar ese proyectil 22 kilómetros y esa fuerza necesita disiparse a través de la base de esta arma, en el hormigón y en la tierra que lo rodea. Si el arma no está bien anclada a este masivo hormigón, la energía se disiparía debido a la deflexión y podría dañar los componentes, por lo que la propia estructura es esencial para el funcionamiento de estas armas. Pero no se trata solo de armas grandes, es hormigón armado. Hay naves antiaéreas, ametralladoras, minas, hay alambre de púas y todo un complejo elaborado debajo de ella para municiones, sistemas de ventilación, cuarteles para los soldados. Esta es probablemente una de las baterías más temibles en toda la Alemania nazi y está en Guernsey. Los alemanes sabían que cuando llegaran los británicos, porque para ellos sería así, llevarían las armas más grandes que tenían en sus destructores y en sus buques de desembarco. Así que los alemanes debían llevar las mejores armas que tenían, y así lo hicieron.
¿Esas estructuras se hicieron para durar? Hitler no solo quería mantener esto como una estrategia de su propaganda, ya que estaban en suelo británico, sino que también era parte de un plan a un plazo más largo y de una visión de un Reich de los 1000 años. Así que tal vez ese objetivo final era la razón a tantos eventos sucediendo tan rápido. La batería Dolman fue solo el principio. Los alemanes tenían más potencia contra el que invadiera el espacio aéreo o las aguas de Guernsey. Y, como el esfuerzo de guerra continuó, Hitler empezó a mover sus defensas bajo tierra. Hitler crea una fortaleza en la isla de Guernsey. Invierte más recursos en la pequeña y soñolienta isla sin importancia estratégica que en cualquier otro lugar en la muralla del Atlántico. Los alemanes llevan armas masivas, construyen temibles búnkeres y torres e instalan un radar de última generación, pero nada es más misterioso que los vastos túneles subterráneos. A medida que avanzaba la guerra, los británicos y los aliados intentaron 2 veces atacar Europa continental, fortificaciones alemanas clave, sobre todo en Dieppe. Eso hizo que los alemanes creyeran que el próximo sitio que atacarían sería Guernsey. Hermann Göring, el jefe de Luftwaffe, alardeaba que los nazis controlarían los cielos. Eso nunca ocurrió. Los aliados controlaron los cielos durante la guerra, así que Hitler y los nazis sabían que serían bombardeados. ¿Cuál era la respuesta? El túnel. Hitler decidió pasar a la clandestinidad porque quería asegurarse de que sus tropas estaban protegidas de cualquier ataque aéreo o de cualquier barco que llegara demasiado cerca de la isla que podría no haber sido detectado. Así que ordenó que se construyera este enorme complejo de túneles subterráneos y sistemas de búnkeres. Construyó 29 túneles y allí abajo tenía reservas de municiones. También construyó hospitales, tenía su propio depósito de agua, su propio suministro de agua. Con la operación defensiva subterránea se protegía con la tierra. También protegía a las tropas de las bombas, las reservas de municiones, el mando o al mando superior que él tuviera en la isla. Así que estas eran unidades autónomas que podían luchar incluso si otra unidad, que se supone debía fortalecerla o apoyarla, era invadida. Este laberinto subterráneo era casi como una isla dentro de otra isla. Literalmente resonaba y estaba lleno de vida. Al hacer túneles se intentan limitar los terraplenes. No se construyen túneles si no son necesarios porque son costosos, peligrosos y penetrar en la tierra es una ciencia en sí misma. Cuando observamos la escala de los túneles en la isla de Guernsey es enorme. Hubo una intención importante detrás de estos túneles. Construían una ciudad o un hábitat bajo tierra. Intentando comprender por qué cavaron 23 metros bajo tierra, no encuentro una razón para cavar tan profundo. Incluso cavar 3 metros sería suficiente. La organización Todd ocupa a miles de personas. Excavan, colocan explosivos y esculpen la tierra. Mano de obra forzada y reclutada es traída del este de Europa para construir una fortaleza subterránea en Guernsey. Construir una red de túneles tan grandes no es una hazaña de la ingeniería. La minería es una industria peligrosa. Hoy en día hay mucha tecnología que ayuda a minar con seguridad. En la guerra, estos esfuerzos no estaban bien desarrollados y se sabía por estas fortificaciones que el gasto vital no era una preocupación para Hitler y el equipo. Construir túneles 24 metros bajo tierra es una tarea difícil. Cuando se construye un túnel a través de la tierra, se debe crear estructura que soporte las cargas impuestas por la tierra encima de los túneles. Se emplearían arcos o círculos que son formas muy fuertes cuando hay presión en todos los lados, y luego se construirían encofrados contra el fondo y las paredes del túnel. Después se tendría que verter hormigón y dejar que éste se asiente antes de utilizar los túneles para su uso previsto. En realidad este es un modo de construcción muy ineficiente, es muy lento, minucioso y es muy peligroso. Pero cada uno de estos búnkeres fue diseñado para ser una unidad autónoma. Debían tener sus propios sistemas independientes para apoyar a sus tropas. Debían tener su propio sistema séptico y su propio sistema de comunicación. El sistema de ventilación de estos túneles era bastante sofisticado, no solo para asegurarse que los trabajadores tuvieran suficiente oxígeno para continuar con sus trabajos, sino también que una vez terminada la construcción, las tropas que debían vivir y sobrevivir allí abajo tuvieran suficiente oxígeno para respirar y mantener su estado. También había sistemas de detección de gases para que cuando hubiera demasiado gas acumulado en un solo lugar, se pudiera cerrar fácilmente ciertas secciones del túnel para evacuar esas zonas. Se deben considerar muchas variables cuando se construye bajo tierra, porque los problemas se van a multiplicar. Se excavaron 244.000 metros cúbicos de roca en todas las islas del canal.
un poco menos de los 255.000 metros cúbicos de tierra excavada para el resto de la muralla del Atlántico. No era un sistema de zanjas superficial. Era un laberinto subterráneo muy bien diseñado, analizado y pensado. La cantidad de tierra que los alemanes estaban dispuestos a desenterrar significaba que toda la isla se elevaría porque debían ponerla en algún sitio. Hablamos de varios kilómetros de túneles. Eso es mucho material excavado. Hacer planes para saber a dónde se llevaría y qué se haría con eso era otro problema. La isla estaba creciendo, estaban desplazando material subterráneo y llevándolo a la superficie, alterando el paisaje. Lo curioso sobre estos túneles es que no unían necesariamente todas las ubicaciones sobre el suelo. Se trataba de su propia ciudad subterránea y autónoma. Y no llegas a esos extremos a menos que pienses quedarte allí. Se completaron 16 de los 29 túneles previstos antes de que los trabajadores de la organización Todt fueran enviados a fortalecer otras áreas de la muralla del Atlántico. Dejaron atrás kilómetros de túneles y una ciudad subterránea. ¿Qué planes nefastos tendría Hitler para estos túneles? ¿Y quién se imaginaba que permanecería tanto tiempo bajo tierra? ¿Los túneles se construyeron para protegerse de los bombardeos o Hitler tenía planes para ellos después de la guerra? Caminar por estos túneles y pensar que los soldados nazis vivieron aquí hace varias décadas me parece escalofriante e inquietante. Es impresionante cuando piensas que los preparativos y el trabajo en estos túneles siguió durante 3 años y medio. Incluso cuando se hizo evidente, hasta para el propio Hitler, que esta isla ya no era importante. Solo cuando los trabajadores fueron apartados de la isla para volver a Europa, fue que el trabajo por fin se detuvo. Estos túneles tienen casi 80 años y el hecho de que sigan en pie podría ser un indicio de la superioridad de su construcción. Hitler pretendía que Guernsey fuera parte de su Schicksal y de su destino, pero no sería así. De hecho, los túneles se utilizaron solo para alojar a soldados heridos. Me pregunto por qué alguien se esforzaría tanto en llevar algo bajo tierra, en construir una ciudad y un refugio para la gente bajo tierra, en algo que no se puede ver desde arriba, que está envuelto en el secreto y que proviene realmente del peligro y del miedo. Si Hitler quería un instrumento de propaganda, Guernsey lo era, pero ¿por qué seguir fortificándolo? Debía haber algo grande allí. Si la propaganda no es la razón para la locura isleña de Hitler, ¿cuál es y por qué pasar a la clandestinidad? Más allá del horror, se esconde una obsesión. Los aliados sabían que los nazis trabajaban en algo terrible en este lugar. Más allá de la guerra, se esconden las historias más oscuras. Este es un nuevo tipo de terror. Dejó a la gente sin aliento. Es un cambio absoluto de juego. ¿Qué hay detrás de los mitos y leyendas de los últimos días del Tercer Reich? Campos de trabajo, prisioneros de guerra, campos de... Los alemanes construyen una fortaleza en una pintoresca isla en el Canal de la Mancha, anticipándose a las fuerzas inglesas que podrían regresar por su territorio. Con los ojos en el mar y cielo de Guernsey, los alemanes vigilan y esperan algún ataque. Con un sistema para localizar y rastrear barcos y aviones enemigos, Hitler arma cada parte de la isla. Había 11 baterías instaladas alrededor de Guernsey, cada una con armas más grandes que la anterior. Pero la más temible, la más intensa de todas era la batería Mirus, justo en el centro de la isla. Así que el tamaño de las armas que estaban en Mirus, que era la batería más grande de todo el sistema defensivo de la Alemania nazi, tenían un alcance de más de 1000 campos de fútbol. Mirus esencialmente tenía la distancia de toda la isla. Es evidente que Hitler no estaba corriendo ningún riesgo con Guernsey. Instaló 4 de las mayores armas que podía usar en la isla para repeler el ataque británico cuando llegara. Pero, ¿por qué colocar una batería de armas tan lejos de la costa? ¿Cómo se defiende una isla desde dentro? Con las armas más grandes que se podían conseguir, 4 temibles cañones componen la batería Mirus. Y estaban tripuladas por 72 soldados. Eso era demasiado esfuerzo para una sola arma. Se necesita un gran equipo para disparar este tipo de armas. Necesitan sistemas de apoyo en términos de comunicación y observación. Cada arma podía girar 360 grados y cubrir un radio de 50 kilómetros. Con un alcance de 50 kilómetros por cañón, Mirus esencialmente tenía la distancia de toda la isla. La pregunta es, ¿cómo lo llevaron a la isla?
4 cañones rusos fueron arrebatados a los finlandeses. Fueron llevados de vuelta a Alemania, donde tenían nuevas bases instaladas en ellos. Las armas fueron transportadas desde Alemania a Saint-Malo por ferrocarril, donde fueron levantadas y colocadas en barcazas utilizando grúas de 100 toneladas. Esas barcazas también debían sostener esta carga y viajar a través del canal, que es susceptible a las tormentas y al clima. Al llegar a la isla de Guernsey, el puerto no estaba equipado para soportar estas grandes cargas. Es probable que tuvieran que construir otro tren pórtico para levantar los cañones de las barcazas y ponerlos sobre el esquife. Este esquife, al parecer, se movía a 8 kilómetros por hora, lo que es muy lento. El esquife tenía que viajar por tierra hasta la batería. Cuando llegaron los cañones a su lugar, fueron levantados de nuevo y fijados en sus cimientos. El solo hecho de instalar las armas involucraba toda una maravilla de la ingeniería, un desafío logístico. Fue un gran viaje para los cañones. Hubo muchas personas involucradas, mucho equipo y mucha planificación. La simple operación de instalar estas armas en su lugar es exagerado. Toda la logística en torno a las armas y a la propia batería, los materiales que se adquirieron para construir eso, las grúas, la logística, la infraestructura, nada de eso es originario de Guernsey. Todo eso tuvo que ser instalado por los nazis en algún momento. Cuando piensas en la magnitud del esfuerzo para instalar estos cañones en las baterías, para construir estas baterías en primer lugar, Hitler no iba a renunciar a esta isla. Invirtió mucho en ella. Quería quedarse con esta isla. Y no sé por qué. Creo que con muchas de las estructuras se pretendía hacer propaganda sobre el Reich nazi, algo que era muy importante para ellos. Era parte de ese poder que querían ejercer sobre el mundo. ¿Cómo hicieron que su presencia se conociera por todo el mundo? Es evidente que su inversión en la defensa de Guernsey era muy importante. Después de un largo viaje, los cañones se instalan en 4 fosos de hormigón de 21 metros. Detrás de cada foso hay un búnker de 31 por 31 metros que contiene cartuchos y depósitos de combustible, alojamiento para 72 hombres y un sistema de ventilación. Las paredes están hechas de hormigón armado de 2 metros de espesor. El arma en sí tiene 15,8 metros de largo y se monta en una torreta blindada que puede girar 360 grados. Nadie debería ni siquiera pensar en la posibilidad de acercarse a ese tipo de batería porque, con toda sinceridad, cualquier barco, y así como cualquier aeronave, habría sido aniquilado por completo. Casi todas las armas navales que existían en ese momento estarían al alcance de estas armas, así que no se podía estar en la costa cómodamente, ya que los proyectiles del oponente caían al agua y las personas podrían salir heridas. Nadie hace esto para un búnker o una fortificación normales. Los nazis fortificaron casi todos los lugares que invadieron porque pretendían ocuparlos de forma permanente. Algo sobre esta isla es absolutamente fundamental para el esfuerzo y la visión bélicos de Alemania. Pruebas de las armas son capturadas en película y enviadas a Alemania para usar en la propaganda alemana. Hitler se deleita con lo que ve. Las armas son tan potentes que destruyen ventanas e invernaderos de la zona. Ese era el tipo de poder que Hitler había instalado en Guernsey. Y a Hitler le encantaba eso. Le encantaba usar esas imágenes como propaganda para mostrar exactamente lo poderoso que eran los soldados que estaba entrenando, así como al resto del mundo. Si la guerra estaba casi perdida y los suministros limitados, esta isla ya no era ni remotamente importante. Sin embargo, Hitler prohíbe rendirse a cualquier precio. ¿Por qué? En 1943, Hitler, la organización Todt y 12.000 soldados alemanes han transformado la escarpada isla de Guernsey en una fortaleza inexpugnable. Baterías y torres de observación custodian la costa mientras los trabajadores cavan un complejo de túneles en lo profundo de la isla. Pero los alemanes dejan una cosa por encima del suelo hasta bien entrada la guerra, la única cosa que pasa desapercibida. En los primeros días de la Guerra Relámpago, los alemanes estaban tan desbordados de confianza, todo era fácil para ellos. Así que cuando llegaron, establecieron sus comunicaciones en el Hotel La Collinette. Antes había sido el juguete de los turistas británicos. Luego fue el centro de la actividad alemana y la actividad militar en la isla. Antes de la guerra, los británicos iban los fines de semana al Hotel La Collinette para descansar y pasar un momento agradable.
Y en realidad no mucho de eso cambió cuando llegaron los primeros alemanes. Todo seguía siendo bastante pintoresco, pero ahora eran sus comunicaciones y centro de mando para toda la isla. Pero la batalla de Inglaterra les enseñó a los alemanes lo vulnerables que son los sistemas de radar terrestre y de comunicación a ataques aéreos y bombardeos. Se lo demostraron a la Fuerza Aérea Británica en esa batalla. Cuando los nazis notaron que la Colinette era más vulnerable, trasladaron su centro de mando bajo tierra a un búnker que construyeron especialmente para ello. Pero este no era cualquier búnker. Oculto, en un búnker secreto, estaba todo el mando naval. La importancia de este búnker se refleja una vez más por la tecnología que tenían allí. Tenían tecnología avanzada, podían comunicarse directamente con Berlín o París y tenían máquinas Enigma que fueron programadas con sus propios códigos específicamente para las islas del canal. El cuartel general de la Armada en Guernsey se volvió fundamental para la capacidad alemana de financiar la guerra de submarinos contra los aliados y a la propia Gran Bretaña. Era el principal mecanismo por el que Hitler pretendía extinguir a las islas británicas. Este búnker era el centro para toda la información procedente de los submarinos en el Canal de la Mancha, desde las torres de observación, y se comunicaba directamente con Berlín, incluso después de la caída de París y de Francia. En 1942, los estadounidenses le declaran la guerra a Alemania y apoyan a los británicos. Se abre un frente oriental después de que Alemania provoca a su antiguo aliado, Rusia. En Guernsey, el cuartel general que conecta a Hitler con las islas sigue siendo vulnerable en la superficie. Las cosas empiezan a cambiar. En 1943, comienzan las obras de un búnker para albergar un nuevo cuartel general. El equipo de comunicación se movería menos de 1 kilómetro a un búnker construido en el terreno del hotel. La organización Todt fue una vez más para supervisar la construcción de este búnker secreto de alta tecnología. Este búnker era muy importante. La organización Todt debía hacerlo bien. Así que llevaron 2 enormes hormigoneras industriales para verter el hormigón para un centro de comunicaciones, un generador y un búnker de mando. El búnker constaba de 3 salas o cámaras separadas. Una era la de la sala de comunicaciones, una sala para generar su propio poder y en tercer lugar estaban los barracones para albergar al alto mando. Las comunicaciones que llegan a la sede de Berlín y Francia son cada vez más desesperadas. Cuando los estadounidenses se unen a la guerra y se desarrolla un segundo frente, el alto mando de Hitler empieza a murmurar sobre su locura isleña. Hitler y los nazis sabían que los aliados llegaban. Desde 1943 se estaban preparando para la invasión. Y lo irónico es que no terminaron las casamatas de armas en el lugar del día D, pero sí terminaron las casamatas en Guernsey. Eso no tiene sentido. En su mente, Hitler debió haber tenido un plan mucho más grande e importante para Guernsey y las islas del canal. Porque si vemos el contexto de todo lo demás que estaba sucediendo, no tenía sentido poner tanto esfuerzo en conservar esa fortaleza. Hitler tuvo mucha oposición de sus generales cuando algunos aún sentían que podían decir lo que pensaban. Y dentro del propio alto mando de Hitler comenzaron a haber rumores y murmullos sobre la locura isleña de Hitler y a preguntarse por qué tenía tal interés en esa pequeña isla. En 1941 ya daba órdenes para fortificar y defender fuertemente las islas antes de que se hiciera algún trabajo en la muralla del Atlántico y el resto de Francia continental, para luego extenderse hasta el norte de Noruega. Podemos ver que ese interés surgió desde los primeros días, e incluso cuando los alemanes estaban preparando para invadir Rusia, estaban retirando las unidades de artillería que habían sido designadas para atacar a Rusia y llevándolas a Guernsey, Jersey y Alderney para entonces defender las islas, y el ejército alemán necesitaba estas unidades y no sabía por qué las enviaban allí. Pero al final de la guerra las cosas cambiaron. Empezaron a quedarse sin comida. Guernsey era una pequeña isla pobre en recursos, así que hubo que enviarlo todo: carbón, combustible, alimentos, pero los británicos aún controlaban los mares y la marina alemana, la marina de guerra, fue derrotada. Así que al final, a Alemania se le dificultó reabastecer Guernsey. Se estaban quedando sin comida. Los soldados alemanes se morían de hambre. Los isleños se morían de hambre. Los soldados alemanes estaban inquietos por una posible invasión. Oyeron hablar del día D,
se atacaron y se volvió peligroso. En 1943, para la mayoría de los generales cuerdos de Hitler, es evidente que no hay ninguna razón para continuar vertiendo tanto material y energía en estas islas. Eso plantea la pregunta, ¿por qué Hitler estaba tan obsesionado con la isla de Guernsey? Las corrientes de la guerra cambian. Las tropas alemanas cierran las escotillas y esperan noticias de París y Berlín. En los próximos meses, e incluso después de ser evidente que los alemanes han perdido la guerra, Hitler se aferraría a esta isla con todo lo que tenía. Todo esto por 65 kilómetros cuadrados de tierras de cultivo. La locura isleña de Hitler transformó una pequeña isla del Canal de la Mancha en una fortaleza monstruosa cargada de armamento. En menos de 5 años, la isla es fortificada utilizando 616.000 metros cúbicos de acero y hormigón, alrededor del 10% de los materiales utilizados en la muralla del Atlántico. Torres de observación y 11 baterías custodian las costas de Guernsey y las máquinas Enigma envían mensajes codificados a los submarinos cercanos, a otras islas del canal y a Berlín. Después de la guerra, cuando los isleños deportados regresan a su isla natal, la encontrarían estropeada por la evidente locura de Hitler. Ya no era la pintoresca isla del Canal de la Mancha, cuya economía se basaba en tomates y turismo. La invasión que Hitler temió por tanto tiempo nunca sucedió, incluso en el día D. Las islas del canal fueron rodeadas, sobrevolaron sobre ellas y los barcos las circunnavegaron. Avanzaba la guerra, las corrientes cambiaban para los alemanes y continuaron vertiendo recursos en la isla de Guernsey, lo que es extraño con tantos frentes que necesitaban atención, y los recursos necesarios aquí eran importantes. Y la ironía es que Guernsey nunca fue invadida, nunca desempeñó un papel en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en algo secundario. Es una locura. Estas enormes piezas de artillería, estas ametralladoras pesadas de fuego rápido, susurraban al viento. Todas estaban en silencio porque los aliados no llegaban. Hitler se equivocó. En cambio, dejó a más de 12.000 soldados atrapados en la isla para cuando los aliados hicieran su movimiento en Normandía. La locura de Hitler sobre Guernsey, su obsesión, condujo en parte a la derrota nazi en el día D. Debieron construirse más defensas a lo largo de la costa francesa en lugar de una pequeña isla en alta mar. Cuando las líneas de suministro fueron cortadas de Guernsey y las tropas y los residentes se morían de hambre en las islas, incluso entonces Hitler insistió en que se defendiera. Si Hitler no hubiera estado tan obsesionado con Guernsey y si hubiera puesto la atención, la cantidad de armas, la construcción, el tiempo, la energía y los soldados de Guernsey en Normandía, hubiera tenido 12.000 soldados más, muchos más cañones masivos, búnkeres y minas. Por lo que al centrarse tanto en Guernsey, nos ayudó a tomar el día D de una manera poco menos sangrienta. La negativa de Hitler a renunciar a las islas fue la locura de un dictador loco en decadencia. ¿A qué sueño se aferraba desesperadamente? Guernsey sigue siendo un misterio. No hay una explicación racional o buena de por qué Hitler dedicó tantos recursos a esta pequeña e insignificante isla. Incluso hoy en día, cuando se observa lo que quedó de las fortificaciones que se instalaron en Guernsey, la forma en que fueron diseñadas y construidas evidencia que eso no era solo un mecanismo temporal de defensa que Hitler quería instalar. Hitler pretendía que Guernsey se convirtiera en una fortaleza impenetrable, la vanguardia de su Reich de los 1000 años. Por suerte, eso nunca se materializó. En su lugar, se convirtió en una prueba lentamente consumida de su locura isleña. La única vez que logró una fuerte presencia en suelo británico. Y, sin embargo, hasta el final, estuvo en manos nazis. Aunque Guernsey se rindió sin luchar, Hitler no vivió para ver su rendición. 10 días después de que Hitler tomara una dosis fatal de cianuro y 24 horas después de que el cuartel general se enteró de que la guerra terminaba, las fuerzas alemanas se rindieron a bordo del HMS Bulldog en St. Peter Port. ¿Y si la guerra sigue otro camino? Si las islas del canal eran solo el principio en la ocupación alemana de Gran Bretaña, ¿qué habría sido de Pleinmont, Mirus y de las estructuras subterráneas? Puede que nunca sepamos qué oscuros planes tenían los nazis para Guernsey. Fue un punto de apoyo en la tierra de su enemigo al que Hitler simplemente se negó a renunciar. ¿Fue un plan estratégico a largo plazo que no hemos desenterrado? Esos secretos yacen bajo estructuras en descomposición, síntomas de un aterrador sueño y una época oscura.
de aves en más de 170 países y se convierte en una herramienta